Pues amigo oyente, el tema que tenemos para el día de hoy, que vamos a realizarlo en una modalidad de conversar, en primer lugar lo hacemos porque todos los que estamos acá en la cabina, Elías, el pastor Daniel, Lina Marcela y mi persona, tenemos formaciones de pronto en institutos, facultades de teología distintos. De igual manera, tenemos, digamos, experiencias muy personales. También tenemos, pues, lo que Dios nos da a cada uno una serie de dones. Igualmente, pues, Elías tiene sus dones que Dios le ha dado y todos los tres que estamos acá, también en la pantalla, tenemos nuestros dones. Entonces, qué bonito poder hablar sobre un tema que, si bien es cierto, es como muy conocido, es muy extenso porque pensamos que prácticamente abarca toda la historia de la humanidad. Y el tema que les traemos, amigo oyente, es la caída del hombre en el Edén. Bueno, preguntarán por qué no la caída de la mujer y el hombre en el Edén. En las escrituras bíblicas, siempre que se habla de hombre, está incluido ahí también la mujer. De tal manera que este tema tiene una trascendencia a través de toda la humanidad que ha transcurrido y lo que vendrá hasta los últimos tiempos. Miren, la historia nos enseña de grandes catástrofes en el mundo, en la humanidad. Y ustedes podrán imaginarse lo que fue el diluvio universal. Una cosa tremenda. O miremos el paso del pueblo de Israel por el desierto, donde no había agua, en donde no había donde dormir, en donde no había alimento. Pero mire el Señor cómo estaba. O podemos pensar en la época de los jueces, como ustedes pueden examinar en el libro, titulado así, incluso en el de Josué, hay unas guerras tremendas que uno dice, pero Dios mío, ¿por qué puede ocurrir esto en el pueblo de Dios? Pero ocurrió. Pero yo creo que hay un desastre también para el pueblo de Israel que fue, mire, amigo oyente, en el año 722, antes de la era cristiana, 10 tribus del norte quedaron arrasadas por los asirios. Los acabaron, no solamente los esclavizaron, sino que los acabaron. 10 tribus. Y mire, no pasó muchos años, ya en el año 586 ocurrió con el pueblo de Judá. Y si ustedes examinan el periodo intertestamentario, especialmente en el periodo de los Seleucidas y de los Macabeos, fueron unas guerras tremendas, horribles. Pero de ahí en adelante, que no se puede imaginar de todas esas guerras que hubo del Imperio Romano o las guerras que hubo dentro del periodo de la Edad Media. Mire, hubo una cruzada, amigo oyente, casi la historia no lo dice, en donde reclutaron 40.000 niños de los 12 años hasta los 16 años y los llevaron pleno desierto para combatir como carnado, como escudo, y murieron 25.000 niños, los otros 15.000, unos fueron esclavizados, otros fueron deportados. Es decir, se puede imaginar una cuestión tan horrible en la historia de acabar con toda casi una población de jóvenes. Tremendo. Bueno, y no se diga de las guerras mundiales. Pero ¿sabe qué, amigo oyente? Nosotros no nos hemos puesto a pensar que lo más desastroso en la humanidad, la catástrofe más terrible que ha habido dentro de la humanidad fue precisamente la caída del hombre. La caída del hombre en el Edén. Ahí eso sí que fue tremendo, porque hubo maldición hasta para la tierra. Hubo despojo en el Edén de Adán y Eva. Hubo sacrificio para afrontar el trabajo con sudor y con esfuerzo, con el sudor de la frente, como dice la Biblia. La mujer tuvo que sujetarse a su esposo y por eso de ahí muchas culturas, hasta hoy aún, todavía a la mujer la miran como si fuera un mueble más de la casa o un objeto de placer. Y mire cómo ocurrió todo eso precisamente por la caída del hombre. Y bueno, esta es solo
unos hechos históricos muy recalcados que ocurrió, pero no al igual de desastroso que la caída del hombre. Ese es el tema, amigo oyente, que vamos a hablar hoy. Esa es la materia del tema. Yo lo que podría decir, Pastor Daniel y Elías y Marcela, es que lo que ocurrió en el Edén simplemente fue la desobediencia de Adán y Eva a un único mandato que Dios profirió, que fue, miren, coman de todos los frutos de los árboles, de todos, menos el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y eso fue lo que ocurrió. De tal manera que después de esta introducción, para ubicarnos en el tema y para que ustedes también puedan participar, porque es interesante que participen sobre este tema, entonces es lo que necesitamos precisamente, poder discernir y charlar. ¿Hacemos la lectura entonces? A ver, si hay una lectura, me parece bien. ¿La hace Marcela o la hace el pastor? La doctora, Sí, claro. interesante. Partir entonces de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la que tiene el grado del lectorado? Se llama eso, de la lectura. Bueno, vamos a Génesis capítulo 3. Acá, precisamente, extra micrófonos, hablábamos, hay un expositor muy importante de los últimos tiempos, R.C. Sproul, y él decía que a veces en la iglesia se ha ventilado como que el único libro importante fuera el Nuevo Testamento, y no, es la Biblia completa, y por supuesto el Antiguo Testamento. O sea, no podríamos entender el Nuevo Testamento sin el Nuevo, sin el Antiguo, no habría Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. De ahí la importancia de que toda la Biblia debemos entenderla, leerla, entenderla, aplicarla. Así que pues para los que son nuevos, para los que de pronto pues no conocen, que están en la audiencia, que están siguiendo la transmisión por YouTube y Facebook, el Génesis es el primer libro de las Sagradas Escrituras, y allí en el capítulo 3 dice, el versículo 1, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Y dice la serpiente, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y bueno, ahí ustedes pueden seguir el relato porque la idea, o sea, el tiempo se nos va muy rápido. Y hay muchas aplicaciones acá, obviamente, pues de eso se trata este conversatorio, que podamos pues poner como nuestras posturas y la interpretación que el Señor nos da, que obviamente pues están sujetas a análisis y que el Señor sea obrando en nosotros. Pero acá surge algo muy importante, doctor Juan y pastor Daniel, es el tema de la serpiente. O sea, muchos se imaginan, o sea, primero pues que no es la serpiente como la conocemos actualmente, ¿cierto? Y también es importante mencionar que era Satanás, o sea, Satanás es
precisamente el rey del engaño, o sea, sabemos, y pues muchos también, o sea, hay muchas preguntas que surgen en esto y escuchando a algunos de estos expertos, ellos pues mencionaban también preguntas que han surgido y a ellos les hacen durante sus conferencias y demás, y una de ellas es, ¿pero por qué Dios permitió la tentación? ¿Pero por qué Dios permitió el mal? ¿Pero por qué Dios? Entonces, una de las cosas que yo he dicho y que muchos también lo han mencionado es, primero que todo, Dios no es un Dios que quería un robot o una máquina para que hiciera lo que él dijera. No, él dio autonomía, dio libertad al hombre para que tomara decisiones. Y algo también que decía alguien, cuando usted ama a alguien, le da confianza, ¿cierto? Entonces usted no está todo el tiempo controlando a esa persona. Entonces digamos que acá una primera parte es la serpiente, que estamos hablando de Satanás, es decir que Satanás, y aquí me parece muy importante este aspecto porque debemos como irnos al antes de la creación del hombre, ¿sí? Porque acordémonos que Dios creó todo y entre esos los seres espirituales que son los ángeles. Recordemos que antes de Adán y Eva ya estaban creados se entiende que ya estaban creados los seres espirituales, ¿cierto? Es decir, los ángeles. Isaías nos habla de la caída de Lucifer, que así fue llamado el ángel de luz. Lucifer está en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Allí se nos relata de todo este acontecimiento de la caída de este ángel de luz. ¿Cierto? Porque allí es donde empieza. Nosotros creemos que todo empieza en este versículo, en este capítulo 3, pero hay que ir al origen, que es esa serpiente, que es Satanás. Entonces ya Satanás estaba, recordemos que él fue expulsado, ¿cierto? Porque también una de las preguntas es, ¿pero por qué estaba allí la serpiente? ¿Qué estaba haciendo allí? Entonces es importante que nos paremos como en este también contexto, para poder también entender un poquito cómo fue como esa experiencia, ¿cierto? De ese Satanás que usó la serpiente, que era la más astuta y engañosa, para seducir a la mujer. Excelente, Marcela. Antes de darle la palabra al pastor, sí quiero resaltar algunos aspectos que Marcela nos indicó. 1. Satanás, que fue el ángel que se rebeló con una tercera parte de sus ángeles, ocurrió antes de la creación. El pastor Daniel nos aclara si estoy mal. 2, la serpiente que estaba en el Edén no era lo mismo que hoy la conocemos. Algunos tratavistas dicen que la serpiente era tan bonita y tan elegante que andaba paradita. Muy elegante. Tercer punto que dijo Marcela es que Satanás, que ya existía, que ya había caído, ya se había rebelado contra Dios, pues se metió, utilizo este término, se introdujo en la serpiente, la poseyó, porque era el animal más bonito, más hábil que había en el paraíso. Y allí es donde Satanás, dentro de la serpiente, engaña a Eva y luego engaña también a Adán. Lo que quería resaltar también es que para nuestra información hay que tener en cuenta que el mandato, porque ese es el centro de esta charla, es la desobediencia, el mandato de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, se lo dio fue a Adán. No se lo dio a Eva. Y 2 cosas para tener en cuenta, que cuando se dieron cuenta de que habían pecado, Adán fue, voy a utilizar esta palabra, y es que a veces somos los hombres así, algunos hombres, como un poquito descaraditos, ¿no? Porque llega y le dice, no, yo comí ese fruto, esa mujer que me dio, pues fue la que me lo dio, punto. No le echó la culpa a Eva, sino a Dios. Pero quiero resaltar la respuesta de Eva,
ella sí cambió, porque ella sí reconoció en cierta forma su responsabilidad, porque ella dijo, mire, la serpiente me engañó y comí del fruto. Pues, se ven dos diferencias que hay. Marcelita, Bueno. vamos a hacer Sí. la pausa y enseguida, porque es bien importante eso. Ahorita me replican y me aclaran esas cosas. Yo dije esto es como para que ahorita digan, no, es así, es de esta manera. Y de eso se trata esta charla. Amén. Bueno, yo he hablado demasiado, Marcelita ya también habló, pero un poquito, pero queremos escuchar también al pastor Daniel y desde luego a Elías sobre este tema tan importante, porque reiteramos, ¿no? Súper importante. Cada uno tiene su experiencia y tiene su visión. Por ejemplo, lo que decía Marcela de la caída de los ángeles, que no fue dentro de la creación, sino antes de la creación. Ese es un punto que a veces confundimos. Pero, Pastor Daniel, ahora sí, lo escuchamos para que haya réplica, aclaración, adición y bueno, todo lo que el pastor a bien tenga de lo que se ha expuesto hasta ahora. Bueno, yo solo pido, Señor, que lo que diga glorifique el nombre del Señor y nos edifique. Estudiando y de acuerdo a lo que el doctor Juan estaba hablando, porque sentí que se me estaba adelantando, pero dije, ¿pero a qué horas vio mis apuntes? No, lo que pasa es que estamos hablando basados en la palabra, porque estamos de acuerdo en algo, doctor, y es que el desastre más terrible, desastroso de la humanidad no fueron las segundas guerras mundiales ni el coronavirus, el COVID. El desastre más grande es que el hombre le ha hecho a Dios, no te necesito. Y fue en el jardín del Edén. Bueno, entonces, partiendo de lo que el doctor Juan dijo, que fue eso, lo estoy diciendo solamente en otras palabras, es que encontremos algunos puntos de los cuales, dos de ellos los estaba tocando la doctora Marcelita, y es esto. Primero, ¿qué pasó? O sea, ¿qué puntos cuando leemos el capítulo 3 hay que observar? Número 1, es la pérdida de la inocencia. 2, en donde Satanás se manifiesta como padre de la mentira. Es la primera vez. 3, Eva es inducida a comer lo prohibido, pero lo peor no es eso, sino que Adán desobedece siendo totalmente, ojo con esta palabra, consciente de lo que estaba haciendo. Sí. Porque la misma palabra del apóstol Pablo dice Eva siendo seducida o engañada, mientras que Adán no. Adán cometió el error. Tanto que ahorita en la otra parte quisiera hablar de eso, espero tener el tiempo, y es que cuando el castigo sobre la serpiente, sobre Satanás más bien, el castigo sobre la mujer, el castigo sobre el hombre, las consecuencias más graves fueron sobre el hombre. Y ahorita lo miramos. Y 4, se habla de Dios antropomorfóficamente. Eso, ayúdeme, doctor, ¿cómo? Antropomorfóficamente. No, Antropomorfóficamente. Antropomórficamente. Bueno, al indicar que él buscaba en el huerto su comunión. Nos pasó lo de los niños cuando están hablando el trabalengua, Dios mío. Sí, pero es que es la tarde calurosa y todo. Bueno, el caso es que, mire... El término es antropomórficamente. Sí, señor, muchas gracias. Sí. Bueno, entonces son esos 4 puntos. Ahora, miremos algo. La caída de Adán genera consecuencias. Él estaba tratando de buscar su propia imagen, porque Satanás le dijo... serás como Dios. Y algo que toca reflexionar es que el pecado entra ahí y es lo que se llama la pérdida de la inocencia o la decadencia del ser humano. Ahora, quiero terminar esta parte con esto. No sé si estén de acuerdo o no, pero mirando diccionarios, mirando opiniones, encontré algo. ¿Qué significa la caída? ¿Por qué Dios permite el jardín del Edén? Edén significa lugar de deleite, o sea, lugar de bendición, lugar de plenitud. Eso que está buscando los del karma, los de ayúdeme doctor o doctora, esa vida, la nirvana, la vida más alta,
no es a través de la religión, no es a través de la filosofía, es a través de Cristo. Pero mire esto, pónganle cuidado, esto me parece tremendo. Adelante. ¿Por qué Dios permite el árbol del conocimiento del bien y del mal, o de la ciencia del bien y el mal? Hay dos posibles razones. La primera, porque tal vez Adán, aunque sin Dios quererlo, porque puso el árbol de la vida para que él buscara la vida, Ajá. Adán necesitaba también tal vez el conocimiento experimental, sin llegar a que experimentara el pecado, no era necesario, porque Dios ya lo sabía sin experimentarlo. Entonces solamente tenía que preguntarle. Sí. Segunda postura, para que pudiera probar el bien y el mal en el hombre, no para que cayera, sino para la capacidad de su dominio y hasta dónde confiaba en Dios para saber si podía no fallar y no pecar. Esa era la intención de Dios, porque quiero invitar a reflexionar, y ojalá lo pudiéramos hacer todos en la tarde de hoy, y es mirar los versículos 9, el versículo 5 del capítulo 2, y del capítulo 3, el versículo 6. ¿Por qué? Sí. Porque todos los árboles eran deliciosos, apetecibles. El árbol del bien y el mal dice que era bueno, agradable a los ojos y delicioso. Pero cuando se habla del árbol de la vida no tiene ningún atractivo. ¿Qué será lo que nos quiere decir Dios? Sí. Perdónme, Marcelita y Elías. Bien interesante lo que ha dicho el pastor. Sin embargo, esto de los dos árboles que están plantados en el huerto, está el de la vida y el de la ciencia, Del bien y del mal. del bien y del mal. Exactamente. Esos dos árboles, uno significa la vida en Dios, en Cristo, la perfección, y el otro significa el conocimiento humano. Pero esos dos temas los vamos a analizar de hoy en 8 días. Y nos vamos a centrar en la parte de lo que fue realmente la caída. Y lo que debemos partir, lo que estaba diciendo el pastor Daniel, es que realmente allí hubo un mandato, único mandato de Dios: no comerás de tal fruto, ya sabemos. Y vino la desobediencia por parte de Eva y la desobediencia por parte de Adán. Acá es donde debemos también examinar realmente quién era el que tenía la responsabilidad, o a quién Dios le dio la responsabilidad de no comer de ese árbol, ¿a Eva o a Adán? El texto es claro que fue a Adán. Bueno, Marcela nos quería indicar algo antes de cederle la palabra a Elías. Sí, o sea, yo creo, para mí, Lina Marcela, o sea, yo creo, claro, muchas veces nos centramos que Eva, que Adán, pero yo quiero que también nos ubiquemos en que Satanás es muy astuto, porque acá quien provocó todo, por supuesto, fue Satanás, con su astucia, con su, me imagino que con su cosa sutil, y alguien en algún momento decía, es que si el pecado fuera aborrecible, nadie pecaría, perdón. Entonces, vemos cómo allí, en un lugar tan bonito de deleite, que Dios creó al hombre para que estuviese en completa dependencia de él, pues aparece Satanás, que ya decimos que es el ángel caído y que él siempre ha estado dominado por la envidia, por los celos. No sé, ustedes me dirán y me replicarán, pero algunos autores también he escuchado que como Satanás era Luzbel, el ángel de luz, el preferido, por decirlo así, quien comandaba pues a los ángeles, tal vez entró en celos con el hombre y con la mujer. Imagínense esa belleza de mujer allí en el Edén, y pues de ahí también que él fue a la mujer, porque una de las cosas que también se da en la caída es ¿por qué fue a la mujer? ¿Por qué no al hombre? Sí, algunos autores también dicen, bueno, pues porque la mujer fue hecha con esa sensibilidad, de pronto más proclive como a escuchar, ¿cierto? Entonces, el doctor me está haciendo caras con lo de... Pero no sé, bueno, de eso se trata el conversatorio, porque es que yo creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque es que precisamente por quedarnos enfocados en Adán y Eva, pues de ahí se ha dado el tema del machismo a la mujer y todo, y en eso yo no me quiero centrar tanto, sino es
en la existencia de un Satanás, de un ser despreciable, aborrecible, que todo el tiempo y que quien ha provocado todo el mal durante todo el tiempo ha sido él. Entonces por eso dice Efesios, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra Satanás y sus demonios. ¿Sí? Porque siempre es, entonces, ay, no, es que la mujer me engañó, es que la mujer, entonces me voy contra él, pero es que resulta que el que está detrás de todo, el que provocó todo este mal, por supuesto, el hombre y la mujer tienen la capacidad de decidir, ¿cierto? Pero es también de que caigamos en la cuenta que este Satanás astuto y terrible, asqueroso, pues provocó a Eva, sutilmente logró. Y ya voy con Elías. Y yo quiero acá algo muy bonito que también escuchaba Sproul, que además pues mi esposito escucha a todos estos grandes predicadores, y entonces yo también ahí por los laditos también escucho. Y me pareció muy bonito porque Sproul decía algo, mire cómo Eva respondió también con la palabra, porque Satanás tan astuto, y yo me acordaba en los temas de los juicios, en el caso de nosotros que somos abogados, esa palabra cuando alguien dice objeción, su señoría, porque esa pregunta es capciosa, Satanás le hace una pregunta capciosa a la mujer, ¿cierto? Dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mentiroso. Sí. Dios nunca les dijo. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ella le respondió con la palabra de Dios también. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Interesante, pero después hago los excelentes comentarios que hizo Marcela porque nos edifica. Elías. Bueno, si le hicieron caras a Lina Marcela, a mí me van a hacer más caras todavía. Lo que pasa es que de eso se trata, ¿no? La Biblia dice escudriñad las escrituras. Es que leemos y nos pasamos toda la vida repitiendo, pero cuando nos detenemos a mirar el texto, cuando nos detenemos a mirar qué fue lo que pasó, en qué momento, es donde uno comienza a encontrar algunos daticos súper importantes que no se deben pasar por alto. Complemento lo que decía Lina Marcela, y es que Satanás nunca nos va a tentar con lo que nosotros no nos guste, así de sencillo, ¿no? Entonces, o sea, él no va a utilizar algo que a uno no le guste. Satanás, él sabe que al que le gusta el dinero por montón, ¿cómo lo va a tentar? Claro, con una comida, no, con dinero, o sea, así de sencillo, claro. Él se va a meter. Entonces, esto es un consejo por ahorita para las personas, para todos nosotros, miremos, porque todos tenemos fortalezas y debilidades también, entonces, ¿cuáles son esas partes donde decimos, venga, tengo que cuidarme de esto? Y ahí entra la sabiduría, y entra también la sabiduría de Salomón, que decía que la sabiduría clamaba en las plazas, en las esquinas a los jóvenes, venga, no lo hagan, no hagan esto. Y nadie le prestaba atención. Entonces, pero bueno, eso es otro tema. Pero Satanás sí, obvio, nos va a tentar con lo que a nosotros nos parece atractivo, nos gusta. Y otra cosa que también decía Lina Marcela es que como Satanás fue caído del cielo, ¿no? Fue arrojado. Y esto es un consejito aquí como en broma, pero en serio. Para las personas que quieren impresionar a otras, ¿no has escuchado que dicen, ay, se están cayendo los ángeles del cielo? No, venga, lea la Biblia porque los ángeles del cielo son demonios, los que se cayeron. Por decirle a una chica algo bonito, le está diciendo demonio, porque los ángeles caídos, ¿qué son? Demonios, sí, claro. Los tiene Satanás. Pero bueno, lo que iba a decir era lo siguiente, y es más que todo... es que de verdad hay gente que dice se están cayendo los ángeles. Sí. Venga, ojo, lea la Biblia, hermano, porque los ángeles caídos son otra cosa. Y yo quiero centrarme en el capítulo, bueno, yo creo que todos estamos ahí en el capítulo, aquí lo tengo, en el capítulo 3. Capítulo 3. A ver, se me perdió por acá. Bueno, acá está. Pues obviamente en el tema del engaño a Eva, ¿no? Sí. Capítulo 3, versículo 2 y 3. Del fruto de los árboles, escuchen esto por favor, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Esa fue la orden que Dios dio. Antes encontramos de que Dios había dejado unos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Escuchen esta palabra, el conocimiento del bien y del mal. Y dice, y a Adán y Eva se les permitía comer libremente de todo árbol en el huerto, menos uno, el del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir,
ese árbol contenía esto, el saber el bien y el mal. Lo está diciendo la Biblia ahí. No sé si me van a crucificar a mí hoy acá, pero está diciendo el árbol del conocimiento del bien y el mal. Es decir, Dios les dice a ellos, no vayan a comer de este árbol. Y me surge una pregunta que la hago con mucho respeto, mucha responsabilidad, pero yo Elías Omaña, la voz que te acompaña, no el Impulso, ni Fuego AM, ni el Pastor Diego. Sí, entonces, y aquí la escribí, de hecho, la tengo acá escrita, y es, venga, ¿cómo era entonces el tema? Dios no quería, por ejemplo, un ejemplo, esto es una pregunta y es un ejemplo, Dios no quería, y ustedes ayúdenme con esto, por favor, porque ustedes son más duchos en el tema, yo soy un bebé espiritual. Dios no quería que Adán y Eva, Dios no quería que Adán y Eva conocieran el bien y el mal. Esa es una pregunta que me surge a mí. Sí, o sea, no es una pregunta que yo estoy diciendo, venga, todos tienen que pensar así. No, pero ¿será que Dios, estamos hablando de que Dios habló del árbol de la ciencia del bien y el mal, es decir, del conocimiento del bien y del mal, como algo, venga, yo no quiero que Adán y Eva conozcan el bien y el mal, porque el texto lo está diciendo literal, el árbol de la ciencia del bien y el mal, ustedes no lo vayan a comer. Entonces Satanás llega y me surgió otra pregunta. ¿Sería que Satanás hizo, recordemos que el diablo cita incluso la palabra de Dios para engañarnos, porque a Jesús le dijo allá, le citó la palabra allá en el desierto, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto. Recordemos que Satanás también se agarra de la palabra de Dios, obviamente, para tergiversar todo y engañarnos, pero allá le dijo a Jesús, a sus ángeles mandará acerca de ti. Sí, o sea, le estaba diciendo a Jesús, qué atrevimiento, diciéndole a Jesús, venga, ¿no se acuerda que la palabra de Dios dice eso? Sí, recuerde que es su propia palabra, o sea, es una astucia impresionante. Pero aquí me surgen dos preguntas, una es esa, ¿Dios no quería que Adán y Eva conocieran el bien y el mal? Porque era el árbol del bien y del mal. Y la otra pregunta es, que es un poquito más compleja, y es, Satanás se agarra de ahí, y lo leemos más abajito, cuando dice Génesis 3, 4 y 5, que Satanás le responde a la mujer cuando la mujer le dice, no podemos comer de eso porque Dios dijo que íbamos a morir. Y él dice, no moriréis, sino que sabe Dios que en el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Se las dejo ahí. Es decir, Satanás, obvio, Satanás es el padre de la mentira. Satanás engaña, enreda, como decimos popularmente, abarca lo que sea, pero aquí se basa en el texto del árbol del bien y el mal para engañar a Eva. Alguien dijo, es decir, que Satanás dijo una mentira a medias, ¿o qué? Porque le estaba diciendo, venga, si usted come el árbol, usted se va a dar cuenta del bien y del mal. Usted va a ser como Dios. No se lo estaba diciendo en sentido de la majestuosidad de Dios, sino del conocimiento de que iban a conocer el bien y el mal. Me surgen esas dos preguntas que me parecen profundas, porque es que el texto está diciendo, este es el árbol del bien y el mal. Entonces, ¿Dios no quería? ¿Será que Dios no quería que Adán y Eva conocieran el bien y el mal? Y llega Satanás y les dice, no, es que si usted come, o sea, él lo que está haciendo es una confirmación del otro texto, de la orden que Dios había dado. Por favor, ayúdenme. Estoy que no puedo más. Elías, excelente planteamiento y excelente cuestionario para responder en lo que nos queda del programa, y si no, en otros programas. De aquí a diciembre tenemos que encontrar la respuesta. Espectacular. Oye, Elías, usted nos ha hecho unos planteamientos de suma importancia, y yo creo que esas son unos interrogantes que, pues, amigo oyente, vamos a tratar de absolverlos, y desde luego que si no quedan claros, pues será materia de estudio, toda vez que esos dos interrogantes que hizo Elías, pues ha sido la materia de toda la vida de los estudiosos, los biblistas, los teólogos, los que tenemos acceso al estudio de la palabra de Dios. Pero quisiera solamente como dos, digamos, fundamentos de lo que yo entiendo con relación a las dos preguntas. Voy a tratar de hacerlas breves, sin explicación. La primera pregunta, del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, lo que han indicado los biblistas y teólogos es que lo que indica esta expresión,
el árbol o el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, dicen los teólogos que lo que se está refiriendo acá la Escritura al hacer un exégesis es que el hombre no estaba facultado, óigase bien, para determinar lo que es bien y lo que es mal. Toda vez que el que está facultado en su soberanía para mirar qué es lo que es bien y qué es lo que es mal es solamente Dios. De tal manera que a Adán y Eva les dijo, no, miren, no se preocupen por acabarse en la cabeza estudiando por aquí, mirando. No, no, no. Lo que es bien y es mal, yo se lo doy por medio de la palabra y por eso les dijo, no miren ni toquen ese árbol. Ese es un planteamiento que se puede emplear más. Y el segundo, que ese es más importante que incluso el primero, sin que este sea también importante, es lo que decía Elías en decir, no, pero si no hay problema porque coman de ese fruto. Y les dice, porque el día que coman ese fruto van a ser iguales que él. Entonces está tratando a Dios de mentiroso, de envidioso, de no querer. Y resulta que eso fue lo que es mismo Satanás, o mejor, lo que el ángel llamado más bello del reino eterno en principio fue lo que no obedeció, porque él quiso ser igual a Dios y por eso Dios lo desterró también de su presencia y del reino. Es lo que yo entiendo en ese sentido. El hombre no puede determinar lo que es bueno y lo que es malo. Ni el hombre puede hacerse igual a Dios porque estaría desobedeciéndolo. Pastor. Bueno, doctor, añadiendo a lo que estamos compartiendo esta tarde, voy a leer algo que puedes ayudar a responder al planteamiento de Elías, y es, o bien es posible que sea llamado el árbol de la ciencia del bien y el mal, no para que el hombre conociera el bien y el mal, sino para que Dios pudiera probar el bien y el mal en el hombre. Entonces, toca analizarlo, toca estudiarlo, mirar los demás textos bíblicos. Excuse, pastor, ¿qué texto es el que está No, mirando? es una un reflexión, comentario. sí, señor, Sí, sí. es una reflexión. Pero miren algo, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién es omnisciente? ¿Quién es omnipresente? ¿Quién es inescrutable? ¿Quién es eterno? ¿Quién es glorioso? Mire como dice la Biblia en el Salmo 139:4, dice, pues aún no está la palabra en nuestra lengua y he aquí, oh Jehová, tú ya la sabes toda. O sea, Dios es todopoderoso, Dios es incansable, no podemos medir su anchura, no está dentro del tiempo, no se desgasta, no se envejece. Dios está fuera de todo concepto humano, a no ser que Dios se revele al hombre. ¿Qué es lo que sucede? El hombre está sometido al tiempo, somos limitados, nos cansamos, nos equivocamos. En otras palabras, analicemos algo. ¿Qué entró a la humanidad cuando el hombre pecó? Número 1, entró la naturaleza corrupta. Número 2, la muerte. 3, la enfermedad. 4, la violencia. 5, la autosuficiencia, porque el hombre quiso decirle a Dios en su propia cara, no quiero tu manera, quiero la mía. Y algo que nos ayuda a analizar, nos ayuda a responder, es 1 Timoteo 14, que dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Qué es lo que pasa? Que el diablo está buscando la manera de destruir la imagen de Dios en el ser humano. Si Dios puso en el ser humano su imagen y semejanza, lo puso en el hombre y la mujer, pues el hombre ya era como Dios. Solamente que, ¿qué sucedía? Que ellos lo querían hacer era a su manera, no la manera de Dios. Y continuamos, amigo oyente. El tema es bien interesante y el pastor Daniel extramicrófonos me indicaba es que es un tema extenso y yo le decía, claro, pastor, porque es que es todo el tiempo de la humanidad que ha transcurrido y lo que transcurrirá en el futuro. Todo es el tema de hoy. Pero quiero centrar, amigo oyente, como retomando lo que hemos hablado hasta acá. 1. La caída o esa rebelión de ese ángel
que se dio fue antes de la creación. Cuando Dios ya hizo la creación y plantó a Adán y Eva en el Edén, en el huerto del Edén, ahí Satanás llegó a infiltrarse y llegó y se infiltró en la serpiente, engañó a la mujer, el hombre desobedeció, se apartó, le echó la culpa a la mujer, le echó la culpa a Dios y salió adelante sin dársele nada, como a veces dice uno popularmente. Pero después vino todas esas consecuencias de la desobediencia, que es el pecado, y que las enumeró el pastor Daniel, ¿no? Y luego lo que indicaba Elías son una serie de preguntas que debemos tener claridad por qué el árbol de la ciencia del bien y del mal, del fruto, no se podía comer. Y hicimos algunas aclaraciones, sin embargo, de 8 días vamos a tener ese tema para ampliarlo. Y lo que nos ha dicho Marcela, digamos, de lo que es realmente la experiencia en el ser, y lo que la Sagrada Escritura indica de cómo realmente todo lo que ocurrió en el Edén fue el que Adán y Eva no se sometió a la voluntad de Dios. Y lo vamos a tener en cuenta de que no se sometieron a la voluntad de Dios, se rebelaron, y por eso es que vino el pecado, y por eso nosotros hemos tenido que cargar también ese pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa, uno los llama que es el pecado original, y hay unas diferencias, pero así a grandes rasgos es lo que hemos visto. Vamos a entrar a ver qué nos indica Marcela, porque claro, ya estamos adicionando, aclarando, porque tenemos que tener un tiempo, amigo oyente, para hablar de lo que hoy repercute o qué aplicación hay de esa caída de Adán, si nosotros estamos como en lo mismo, o va a ocurrir también en la humanidad mucha caída, mucha condenación por no obedecer la voluntad de Dios. Marcela. Sí, si nos ubicamos en el versículo 6 del capítulo 3 de Génesis, dice que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. Entonces acá vemos que ahí la serpiente, o sea, Satanás, estaba apelando a la parte física de la mujer, del hombre, por decirlo así, ¿cierto? Y paralelamente vamos, cuando Satanás tentó a Jesús, recordemos que Jesús, después de que el Espíritu vino sobre él y demás, él se fue al desierto a estar en un ayuno de 40 días, vemos que Satanás se le aparece, y ¿cuál es la tentación que él le dice? Él le dice que si es el Hijo de Dios, pues convierta esas piedras en pan. O sea, es que ese Satanás es tremendamente astuto. O sea, él va a la parte física de la persona. Vemos también, y bueno, dice que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Vamos a la parte psicológica. Satanás va a la parte psicológica también del hombre. Y eso sucede. Lo mismo, y vamos también paralelo a los evangelios, tanto en Mateo, Marcos y Lucas se relata este hecho donde Satanás tienta a Jesús. Entonces va a la parte psicológica, es decir, el de precisamente, o sea, el de poder también como algo agradable, ¿sí? Recordemos lo que decía Elías, ¿cierto? A veces alguien se presenta, y el hombre, sí, esa parte psicológica, o las tiendas muchas veces utilizan cierto tipo de música para jugar con las emociones y para atraer clientes a esos almacenes. Entonces no es porque sí, eso también tiene una psicología, y el doctor Juan, que es músico, sabe muy bien también cómo todas estas notas musicales y demás, también a qué parte de la psiquis de la persona llegar con la música. Y vemos también otra parte que es la religiosa. Entonces ahí es donde decimos, porque se supone que el hombre busca como esa parte de la religión para encontrarse con sí mismo, para buscar esa sabiduría, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a este paralelo de los evangelios de la tentación de Satanás a Jesús, vemos cómo él le dice que si se sube al más alto y se lanza, entonces ahí él está apelando. Entonces, ¿esto para qué lo menciono?
para relacionar de que Satanás no ha cambiado sus tácticas desde el inicio de la creación. Lo usó en ese momento en el Edén y lo sigue usando y lo usó con el mismo Hijo de Dios. Entonces, ¿qué se puede esperar de nosotros? Esto pues para mencionar cómo fue toda esa táctica que él se dio, que él hizo allí en el Edén. Excelente. Nos dio acá una instrucción de psicología, de religión y de palabra, el poder de la palabra. Dios te bendiga, Marcela. Elías, interesante, ¿no? Súper interesante, por supuesto, y me llama la atención eso. Satanás no ha cambiado la táctica, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque si se atrevió a hablarle a Jesús, eso, o sea, ser uno muy atrevido, ¿no? O sea, de verdad, decirle, todo esto te doy, pero venga, si es que eso es de Jesús, o sea, eso es de Dios. O sea, le estaba prometiendo lo que es que de no era Dios, de él. lo que no era de él. Entonces, si se atrevió a tentar a Jesús, imagínense ustedes hoy en día, por eso vemos, por ejemplo, lamentablemente, cuántos ministerios caen, ¿no? Cuántos ministros caen, cuántas personas, y la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga, o sea, tenemos que cuidarnos todos. Esto no es que, es que Satanás solo ataca, no, Satanás ataca a todo el mundo. Él vino a matar, robar y a destruir. Sí. Él no quiere nada bueno para nadie, ni para los niños, ni para la juventud, no es como tiene la juventud envuelta en una cantidad de cosas impresionantes, pero ataca a la iglesia, pero ataca a los pastores, pero ataca a los líderes de alabanza, pero ataca al que llega allá y se sienta en el centro de la iglesia y que las personas creen que no hace nada, pero está ahí orando, clamando al Señor, esas columnas de oración. Claro, Satanás no ha cambiado su táctica y por lo tanto debemos salirle al paso, es que dicen, o sea, es decir, un paso adelante a Satanás, o si no, nos coge ventaja también, como lo hizo allá en el principio. Entonces, que no se repita la historia, que ojalá nosotros en esta tarde podamos decir, oiga, venga, tiene toda la razón, no el impulso, ni los que están en el impulso, tiene toda la razón la palabra de Dios cuando llama a que seamos prudentes, a que estemos alerta, a que estemos orando, a que estemos clamando a Dios y agarrados de Dios, porque es que Satanás tampoco duerme, él siempre está pensando en cómo, miren, por ejemplo, vamos a hacer un programa que se llama El Impulso. ¿Ustedes creen que el diablo está contento? ¿Ustedes creen que Satanás no va a querer atravesarse en el camino con algo? Porque saben que esto va a dar bendición a miles de oyentes en el mundo entero. Entonces, que ojalá nosotros digamos, bueno, así como esa táctica hubo en el principio, hoy la seguimos teniendo. Tenemos un enemigo ahí al frente. Y el enemigo no es, así como decía Marcela hace un rato en Efesios 6, no es contra carne y sangre. No es mi hermano, ni mi amigo, ni el vecino, ni el compañero. No, es Satanás, que con todas sus legiones está atacando siempre, porque sus tácticas siempre incluso van a ser las mismas. Aquí el único poderoso, omnipresente, omnisciente se llama Dios. Y es el que tiene siempre una bendición nueva para nosotros. Satanás siempre quiere utilizar lo mismo. Por eso decíamos al principio, nos va a tentar con la que a nosotros nos gusta. Entonces él va a llegar ahí a decir, no, venga, pero esto no está mal. Eso usted le han dicho toda la vida que eso está mal. Venga, ¿por qué no prueba un poquito? Y cuando probamos un poquito, que fue lo que hizo Eva, miren todo lo que se desató hasta el día de hoy, y como decía el doctor Juan de Jesús, y todo lo que falta, la caída del ser humano en el pecado. Gracias, Elías, porque mire, Pastor Daniel, Marcela y Elías han hecho una contextualización saliéndose ya de lo que fue el Edén para trasladarse a lo que fue el mismo ministerio de Jesús y lo que es el ministerio hoy de muchos siervos de Dios que en el mundo están proclamando las verdades del Evangelio y son los que más reciben ataques y dificultades. Mire, amigo oyente, y es donde debemos nosotros en verdad todos los días, esto no puede faltar, es orar por nuestros pastores, es orar por la cabeza de este ministerio, por el pastor Diego, por la pastora Liliana,
por todo el liderazgo, porque este ministerio grande, como lo dijo Elías, que llega a todo el mundo, que lleva a muchas personas a los pies de Cristo, ahí está Satanás con la misma estrategia, como dijo Marcela y Elías, tratando de caer a esas personas, y por eso es lo importante de siempre orar por nuestros pastores. ¿Puedo Pastor agregar Daniel, algo claro, antes sí. de que pasemos a algún otro punto? Mientras que escuchaba a Elías, caí en cuenta en algo, doctor, ¿y saben qué es? En cómo el enemigo quiere cambiar nuestro sistema de valores. ¿Cómo lo hace? El enemigo quiere traer una información que es corrupta, que eso es una de las consecuencias de la caída. Entró la corrupción. Porque uno diría, no, es que el gobierno es corrupto. No, No. la corrupción está en los hogares. Así es. Está de los altares de las iglesias, desafortunadamente. Está en todas partes. Entonces, cuando veo que el enemigo está trayendo una confusión en la cosmovisión que deberíamos tener desde el punto de vista de Dios. Es decir, ver la vida, ver, por ejemplo, el hombre a la mujer al hombre, construir la familia con la cosmovisión bíblica, a la manera de Dios, con el sistema de valores establecido por el decálogo divino, cuando dice, no tendrás otros dioses, no te harás otros dioses, no usar su santo nombre en vano, santificar el día de reposo, honra padre y madre, no matarás, no cometerás adulterio, no mentirás, no hurtarás, perdón, no mentirás y no codiciarás. Entonces, cuando estoy viendo ese sistema de valores que es moral, que es eterno, que es inmutable, que es santo, estoy construyendo una cosmovisión enfocada hacia la santidad, enfocada hacia Dios, enfocada hacia Cristo. ¿Qué es lo que quiere el enemigo hacer? Destruir la imagen de Dios en nosotros. La imagen de Dios, por ejemplo, cuando un papá o un esposo no está caminando como Dios le manda, sino es un hombre que llega violento a la casa, que de pronto golpea a su esposa, que llega borracho, los niños ¿qué ven? Un hombre destructivo, odioso, malvado, y cuando crece, no, yo no quiero ser hombre, yo quiero ser mujer. Ajá. Porque esa es una de las consecuencias, según la psicología. Otro, en los altares, la gente ya no está predicando por amor, por el arrepentimiento del pecado, sino por más progresismo. La iglesia se volvió una mentalidad progresista, Así es. una iglesia ligada a la teología de la prosperidad, ligada a teologías e ideologías que no nos llevan a Cristo. Yo quiero terminar esta parte con algo. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Desde el inicio en el Edén, Dios puso ese árbol. En otras palabras, la intención de nuestro Señor, desde el Génesis hasta Apocalipsis, nos lo revelan las Escrituras. Y sí, doctor, no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero la historia nos confirma que la intención del Señor, de nuestro Padre, es que vivamos para su gloria. Toda la historia ha habido momentos y ha levantado personas restaurando a una generación y luego a la otra vez llamándolos. Miremos desde el mismo los apóstoles, luego años después con los reformadores, y así con cada generación Dios ha levantado personas trayéndonos a Cristo. Pero el hombre que dice, y termino esta parte diciéndole de esta manera, Juan capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En la historia siempre conocemos los pactos, desde el edénico, en donde estamos, hasta el pacto de la gracia. Y siempre esos pactos se hizo por la voluntad y la soberanía de Dios para la gloria de Cristo, para la gloria del Salvador. El tiempo fue tan rápido, Pastor Daniel, que ya prácticamente nos queda es escuchar a nuestros amigos que se han comunicado. Y de pronto nos queda un espacio, pero muy breve, para que todos hagamos una pequeña conclusión y aplicación. ¿Quién quiere empezar? ¿El pastor Daniel? Bueno, está bien. Bueno, hablando de nuestro amado Dios y en conclusión, para que lo tengamos muy presente, Dios siempre ha querido levantar la luz que nos guía al camino correcto. Un ejemplo, en el momento que Dios había levantado al príncipe de los predicadores Charles Spurgeon, Satanás estaba levantando a Charles Darwin en ese mismo tiempo, en esa misma nación. Pero la luz prevalece
la verdad prevalece. Así que, ¿cuál es el llamado que hago con todo mi corazón? Es no olvidar lo que el Señor dijo en Juan 10:10. El ladrón no vino sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amado oyente, si tú has sentido en tu corazón que está distorsionada tu imagen, quién eres tú, de dónde vienes, vuelve a Cristo, entrégate a Él. Dios te abre el norte de la vida y vas a entender los propósitos que Dios tiene para ti, pastor, iglesia. Vuelve a Cristo porque no hay otro camino. Bien. Uy, pastor, Marcelito. gracias por el tiempo que me dejaste de más. Bueno, yo creo que acá hay muchas cosas, pero pues estaba acá como tratando de redondear. Y, uy, Dios mío, es que de verdad que cuando uno lee estos pasajes, recordemos que algo que yo dije cuando lo de Adán era la dependencia del hombre con Dios, ¿cierto? Estaba en completa dependencia de él, en comunión, en comunicación con el Padre. Y cuando leemos estos versículos, de verdad que esto nos debe quebrantar el corazón, el alma y el espíritu, porque cuando vamos ahí al Génesis y ver que Dios busca al hombre, o sea, uno se puede imaginar en ese deleite que ellos tenían con el Padre, porque me encanta ese pasaje donde dice que Dios salió a encontrarse con ellos, ¿cierto? Lo llamó. O sea, llamó al hombre. O sea, Dios dice que como al ocaso, ¿no? Entonces dice que Dios salió a encontrarse con ellos y saber que no estaban. Wow. Salieron corriendo a esconderse. Tenaz. O sea, imagínense ese deleite de ellos estar con su amado, con su creador. Y resulta que, ¿dónde estaba el hombre que él creó? Y entonces a Adán le dice, pues que estaban escondidos, o sea, inmediatamente, hay un versículo que se usa mucho para evangelizar y dice que los caminos, ¿cómo es? El camino del hombre parece perfecto, pero su fin es camino de muerte. Satanás le dijo a la mujer que no iban a morir y resulta que sí murieron. Murieron espiritualmente, no físicamente, sino espiritualmente. Y bueno, y todo lo que el doctor dijo al principio, que esto trajo. Pero yo quiero que nos centremos en esa parte de esa relación con Dios. Satanás, ¿qué hizo? Rompió esa comunicación del hombre con Dios. Ese era su fin. Ese era su propósito. Sí. Robar esa identidad del hombre. Que el hombre tuviese comunicación. Por eso dice que hay un velo que se separó entre Dios y el hombre. Y fue Jesús quien vino y rompió ese velo. Y nos dio esa cercanía con el Señor, con el Padre. Entonces, el que ataca nuestra identidad. Porque Él vino y sembró esa duda en la mujer. Y de paso, pues en Adán. Recordemos que primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de los ojos, los deseos, la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, como lo decía en el paralelo que hace un rato mencionaba. Así que lo que yo quiero invitar es que oremos, que todos los días entregamos nuestra vida a Dios y que los que ya hemos sido salvos, los que ya hemos sido hijos de Dios, tengamos clara la identidad, porque Satanás viene a atacar la identidad de nosotros. Y como decía que al doctor le dio risa cuando yo mencioné ese primer chiste, eso se lo escuché por primera vez al pastor Castellanos, que un día estaba Satanás sentado en una piedra llorando. Y pasó alguien, entonces le dijo Satanás, ¿pero por qué llora? No, pues porque los cristianos de todo me echan la culpa a mí. Entonces todo es Satanás, me caí de Satanás. O sea, Dios nos dio el poder de la autoridad, de decisión. Él ya nos hizo salvos y claro, es importante saber que hay un enemigo, que hay un Satanás que, como lo mencionamos, está ahí con unas tácticas para hacernos caer, pero tú también debes tener clara cuál es la palabra que Dios te ha dado, como lo hizo Jesús de Nazaret, cuando le dijo a Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, y todo lo que menciona allí en los evangelios. Entonces es la decisión de creer en lo que Dios ha dicho de ti, en la palabra de Dios. Tú decides si le crees a la serpiente, a Satanás, o si le crees a Dios. Dependencia del hombre y de la mujer a la voluntad de Dios. Y bueno, y tiene el minuto para su conclusión, Elías.
Sí, yo voy a ser muy corto porque los locutores hablamos muchísimo, pero quiero cerrar con dos frases. Bueno, casi que tres. Bueno, la caída del hombre, dice Elías Umaña, la voz que te acompaña, fue como la prueba, ¿no? Para la humanidad. Fue como precisamente Dios poner a prueba lo que el hombre iba a hacer con la orden que él le había dado. Fue como la prueba para la humanidad. Y cierro con esto. Hay quienes dicen, por ejemplo, si Dios es tan bueno porque hay tanta maldad en el mundo, si Dios es tan bueno porque hay tantos niños, porque hay tantos hombres que golpean a las mujeres, la respuesta es, si hay un Dios tan bueno, ¿por qué decidimos irnos hacia el mal? ¿Por qué decidimos irnos hacia el otro lado siendo que hay un Dios bueno? Y ahora, termino con esto. Miren todos los apuntes que tengo acá. Estaba escribiendo, porque de eso se trata. Y termino con esto. Amigo oyente que nos está escuchando, que dice, acabo de encender el radio, escucho esta emisora, este programa, están hablando del pecado, de la caída y del acercarnos a Dios. ¿Cuántas personas estarán allí en una montaña escuchándonos en un radiecito, con un arma en las manos? Alguien está a punto de ir a quitarse la vida. Venga, ¿por qué nosotros incluso pagamos? Y esto lo voy a decir así claramente. ¿Por qué pagar para ir al infierno? Siendo que la salvación es gratis, Jesús la pagó en la cruz. ¿Cómo paga una persona para ir al infierno? Cuando se va a un lugar de prostitución a pagar por algo, venga, usted está pagando para irse al infierno. Cuando se va a un bar a emborracharse, usted está pagando para irse a la maldad. La eutanasia. Señor, ahora sí. La eutanasia. Imagínese usted. Entonces, todo este tipo de cosas, ¿por qué nosotros pagamos? Nosotros, digo nosotros como seres humanos, ¿no? El ser humano paga para irse al infierno, siendo que tiene una salvación gratis en Jesús que la pagó en la cruz. Entonces, levantémonos. El hombre cayó, dice la Biblia, que por el pecado vino, que por el hombre vino el pecado, pero dice, así como abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Es decir, que el pecado nunca estará por encima de ese amor que Dios tiene para nosotros. Y levantémonos. Y un consejo ya final. Si alguien ha caído en un error, venga, tranquilo. Ahí tiene la cruz de Jesús. Corra, arrodíllese ante la cruz de Jesús. Hay esperanza, hay oportunidad, porque usted y yo estamos respirando hoy. Hay una oportunidad de volver a levantarnos, de decir, no me voy a quedar en esto. No, el diablo no se va a reír de mí, sino que voy a levantarme, voy a la cruz de Jesús, voy a Él, y Él me va a dar salvación, me va a perdonar, y me va a acercar y me va a recibir nuevamente en sus brazos. Doctor Juan de Jesús. Excelente conclusión, gracias Pastor Daniel, Elías y Marcela. Tengo aquí unas frases que no quisiera pasar por alto de ellas, y es a raíz de este librito chiquito. Marcela siempre me dice, ¿y usted qué hace con ese libro para toda parte? Sí. O sea, extracté unos puntos precisamente de las consecuencias de la caída. Mire, ¿qué dejó la caída? El pecado. Se rompió la comunión con Dios. Nos separó de la identidad, imagen permanente de Dios. El Espíritu de Dios se alejó de esas personas. Nuestra naturaleza moral se encauzó dentro de todo lo que es la perversidad. Dañó nuestro mismo conocimiento que nos ha dado Dios por apartarnos al conocimiento humano. Vino una serie de enfermedades tremendas, y de igual manera se perdió ese señorío y esa mayordomía que Dios le dio a Adán para sojuzgar la tierra, la creación. Mire el duro trabajo que tenemos que hacer para poder llevar la provisión cuando no había necesidad del trabajo. Era gozo. Mire, el convivir con las aflicciones. ¿Cuántas aflicciones tenemos diariamente? La pérdida de lo que es tener esa identidad, como ustedes hablaron, en Dios. De tal manera que todos estos aspectos negativos, tenemos una victoria con Cristo en la cruz. Así es. Podremos leer 100 o 200 aspectos negativos, pero tenemos un solo hecho que nos da la victoria, el gozo, la felicidad, la paz cuando vamos de rodillas a Cristo, y Cristo carga todas nuestras cargas, todas nuestras aflicciones, todos nuestros dolores, porque por sí mismo no los podemos calmar precisamente por la caída, pero Cristo en la cruz
al derramar toda su sangre bendita, nos liberó de todas esas aflicciones. Por eso dice el Evangelio, que no os afanéis por todas las aflicciones que hay en el mundo, porque Cristo venció al mundo. Dios los guarde y los bendiga.